Otro tema distinto, la ley o la entrada de la nueva ley de convivencia vial no ha sido nada fácil. La detención de un ciclista por no usar su casco y también la exigencia del chaleco reflectante han abierto todo un debate. Claro que sí. Bueno, ¿qué elementos finalmente son obligatorios y a qué hora se deben usar? Le vamos a preguntar a Dani Linares, que nos tiene respuestas e información. Dani, buenos días. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla, Carola? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, es una implementación difícil la que ha tenido esta ley, esperada por muchos. Se había anunciado hace mucho tiempo que la segunda semana del mes de noviembre iba a entrar en vigencia. Vamos a conversar de aquello junto a Daniela Soau, que nos acompaña del colectivo Muévete. Parte también de la tramitación de este proyecto que ha sido bastante largo, pero que en su implementación ha tenido estos problemas. A priori, ¿cuál ves tú las dificultades que hemos tenido en implementación? La verdad que lo interesante de todo esto es que siento que se ha perdido un poco el foco que tiene la ley. La ley, el espíritu que tiene precisamente es venir a hacer que las personas tengan mejores formas de convivir en la ciudad, en el entendido de que la calle es un espacio público que nos pertenece. La norma viene a hacerse cargo de una problemática que se estaba presentando en la ciudad, donde los automovilistas sentían que de alguna manera la calle les pertenecía, y por otro lado los ciclistas no tenían muy claro por dónde tenían que circular y cuáles eran las excepciones cuando te enfrentas, por ejemplo, a padres con menores de edad o a gente más pequeña en el fondo. Daniel, es una ley que... Lo decía, empareja la cancha, ¿no? De poder decir, bueno, la calle es propiedad de todos, automovilistas, peatones, en fin, cualquiera que se quiera trasladar. Sin embargo, esta implementación no ha estado exenta de complicaciones por la fiscalización que se realiza. Está demostrado en términos viales que la fiscalización es la única manera de que finalmente las leyes se hagan realidad, porque si no quedan en letra muerta. ¿Te parece adecuado la fiscalización que está realizando Carabineros durante estos días de implementación? Bueno, precisamente con lo que te decía antes, es que siento que el espíritu de la ley no se está viendo reflejado en la fiscalización. Tal y como bien señalas, el espíritu es que todos convivamos, por eso se llama ley de convivencia de modos, y lamentablemente nosotros desde el colectivo Muévete hemos visto un mayor énfasis por parte de Carabineros en fiscalización en ciclovías. Eso ciertamente habla de que ha habido un acento explícito de fiscalizar a los ciclistas, y nosotros nos preguntamos si el foco es cuidarnos a todos, protegernos a todos, y está demostrado que la velocidad es un alto factor de riesgo, no solamente porque aumenta la tasa de siniestralidad, sino que ante un siniestro una persona puede verse mucho más afectada a mayor velocidad. ¿Por qué no se está fiscalizando eso? Las primeras cifras que entrega Carabineros es que hubo más de 100 multas y dice entre ciclistas y automovilistas. A mí de verdad me encantaría ver cuál es la distribución de multas, porque ciertamente lo que uno, por las denuncias que estamos recibiendo, ve es que mayoritariamente son ciclistas. Daniela, ha llamado la atención esta denuncia, este video viral de la detención de una ciclista, donde finalmente es aprendida por Carabineros por el uso del casco y también, por cierto, de las medidas reflectantes que no portaba en su momento la luz día, pero que la ley no estipula, digamos, bien claramente si tiene que ser a luz día o no, lo deja a criterio de Carabineros respecto a la luminosidad de la jornada. ¿Qué te parece también esa detención en particular? A ver, en primer lugar hay que reconocer que el decreto 116, que es el que está fiscalizando Carabineros, efectivamente es un decreto válido. Es un decreto que lamentablemente por un tema de coordinación no se estipuló en la nueva ley que debiera haber sido derogado. Eso, primera aclaración. Pero tampoco hay que dejar de lado que es un decreto de 1988 y que lo que llama la atención, precisamente hablando de criterio de Carabineros, es que no se estaba fiscalizando hasta la semana anterior de la implementación de la ley y de repente como que desentierran el decreto y se ponen a fiscalizarlo. O sea, hasta una semana atrás no estaba ocurriendo. Entonces eso efectivamente es así, se puede fiscalizar el chaleco reflectante, pero también hay que entender que no se está aplicando el mismo criterio que establece ese artículo, porque habla desde media hora antes hasta media hora después de la salida y la puesta del sol en este caso, y la chica que fue fiscalizada por el chaleco reflectante, no el casco, la chica del chaleco, que es Cintia Palma, le sacaron una multa a las 4 de la tarde, estamos en primavera, casi verano, o sea, ¿qué condiciones climáticas en el fondo podrían facultar para sacar ese tipo de multa? Desde la misma lógica, entonces, ¿por qué no fiscalizamos los autos con las luces a la misma hora? Carabineros hizo esa fiscalización, por ejemplo. Si el criterio es que ella, por la luminosidad o por el clima, tiene que utilizar un chaleco, la lógica es que entonces también multen a los automovilistas que deberían llevar las luces encendidas. Entonces, por eso es que efectivamente nosotros creemos que aquí ha habido una falta de coordinación y comunicación, ciertamente, para que Carabineros se impregne del espíritu que tiene esta ley, pero por otro lado un tema de criterio. Yo sé que es complejo medir el criterio, pero naturalmente si estamos buscando que esta ley mejore la forma en que convivimos en la ciudad, en el entendido que las personas tenemos una necesidad de movilidad, creo que hay que hacerlo de una forma armónica en el espacio, y desde ese punto de vista Carabineros tiene que ser un aliado. La ley de convivencia de modos, Daniela, es una tramitación larga, ¿no? Viene de la administración anterior del presidente Sebastián Piñera, ha demorado bastante, con mucho diálogo con las propias comunidades que son partícipes de esta ley. Debiera haber también
también ha habido una planificación de la implementación, de que esta se hubiese puesto en marcha una vez, por ejemplo, que ya se hubiese hecho parte de la cultura, los 50 kilómetros por hora en la ciudad. Aquí vemos, para muestra un botón, vemos pasar vehículos, yo no tengo la medición, pero claramente van sobre los 50 kilómetros por hora. No está implementado todavía el centro automatizado de infracciones. ¿Debiese haber sido más paulatina esta implementación? Para serte honesta, los procesos en general de proyectos de ley son súper complejos y naturalmente uno empieza en la disyuntiva de qué es primero, la educación, las campañas, la ley. Francamente yo creo que se ha hecho de la mejor forma que ha sido posible. No hay que olvidar que como proyecto de ley que ingresa al Congreso tiene distintos órdenes de prioridad y naturalmente por más voluntad que nosotros tengamos, tardó el tiempo que tardó. A nosotros nos habría gustado, por ejemplo, que el proyecto que está impulsando la ministra, el que tú señalaste de la ley CATI, que por lo demás no es de ahora, es del gobierno anterior, del presidente actual, efectivamente ya se hubiese implementado. Por ejemplo, si se hubiera aprobado ese proyecto en el periodo anterior del presidente actual, podríamos contar hoy con ese centro automatizado. De todas formas, creo que para trabajar el tema de educación, para trabajar la educación no solamente de los niños, sino de las personas que ya no van a volver a ser educadas, sin duda hay que trabajarlo con fuertes campañas de convivencia vial. Daniel Azado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con esta implementación que ha sido dificultosa, por cierto, con complicaciones en estos primeros días de la ley de convivencia de modos, pero lo importante es poder internalizar, cierto, que hay que compartir la vía pública entre todas las personas que se están utilizando el espacio, quienes van en bicicleta, quienes van en scooter, en auto, caminando, en fin, todos tienen los mismos derechos y es parte del espíritu de esta legislación. Muy bien, Dani, así es, colaborar todos de alguna forma y también ver bien cuál es el criterio que se van a usar por parte de los fiscalizadores, que es otro de los temas también a discutir. Muchísimas gracias a los dos.